¿Qué tal? Buenas noches con todos. Hoy vamos a ver lo que son cadenas de Markov, las matrices de transición, si es que hay estados transitorios, estados recurrentes, y vamos a responder si la cadena es ergódica. Aquí tenemos lo que es nuestra matriz de transición. Lo que vamos a hacer ahora es dibujarla, ¿no? En este caso, para empezar a dibujar, vamos a definir los estados. Aquí estado 0, 1, 2 y 3. Lo mismo vamos a hacer por este lado, 0, 1, 2 y 3. Entonces voy a dibujar lo que es el estado 0. Vamos a empezar por lo que es el estado 0. Dice, del estado 0 va hacia el estado 0. ¿Ok? Luego dice, del estado 0 va al estado 3. El estado 3 lo vamos a dibujar por aquí. Estado 3. Dice, el estado 0 se dirige hacia el estado 3. Ahora veamos qué pasa con el estado 3. Del estado 3 ya no se dirige al estado 0. Del estado 3 tampoco se dirige al estado 1. Del estado 3 se dirige a lo que es el estado número 2. Entonces por aquí lo voy a dibujar. El estado 3 se va al estado 2. Y asimismo dice que regresa también al estado 3. Aquí se ve. De 3 va a 2 y de 3 va a 3. Ahora, de 3 va a 2, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con 2. Dice, de 2 va a 0. De 2, vamos a dibujar por acá el estado 1. De 2 va a 1. De 2 va a 0, de 2 va a 1. De 2 va a 2. Y de 2 va a 3. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando con el estado 1. De 1 dice que va a 0. De 1 va a 1. De 1 va a 1, de 1 va a 2. De 1 va a 2. Y de 1 va a 3. ¿Verdad? De 1 va a 0. De 1 va a 1. De 1 va hacia 2. Y de 1 va hacia 3. Ok, acá tenemos nuestro gráfico de esta matriz de transición. Ahora vamos a identificar cuáles son los estados transitorios. Un estado es transitorio si es que se dirige de I hacia un estado final J y luego de aquí ya no regresa, o al menos no lo hace de forma directa. Si va de I a J y ya no regresa, ese es un estado transitorio. Entonces veamos qué pasa con el estado 0. Miren, de 0 se dirige a 3. De 3 ya no regresa a 0. Entonces, ¿eso qué significa? Que aquí tenemos un estado transitorio, que en este caso es justamente el estado 0. Entonces, vamos a anotarlo por aquí. Ya sabemos que el estado 0 es un estado transitorio. Vemos que sigo corriendo con los demás. A ver, por ejemplo, el estado 1. Ya, el estado 1, por ejemplo, de 1 hacia 3. 1 va, o sea, si yo defino a este como mi, y defino al estado 3 como mi J, yo digo, ya mira, va de I de 1 a 3, pero ya no regresa de forma directa.
Entonces 1 también es transitorio. Lo mismo pasa por el lado de aquí. De 1 me dirijo a 3, pero de 3 ya no regreso. Veamos el camino de aquí. Voy de 1 hacia 3, pero de 3 ya no regreso. Ya no regresa de forma directa. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a borrar esto de acá. Entonces, mi estado 1 también es transitorio. Entonces mi estado 0 y mi estado 1 es transitorio. Vemos qué pasa con el estado 2. Del 2 voy hacia el 3, pero del 3 regreso hacia el 2. Entonces este no es un estado eh, transitorio, porque sí hay un regreso. Por ejemplo, si yo defino que, digamos, ¿no? En el cierto caso de que yo defina esto como mi y esto como mi j, y que el recorrido sea este, mire, yo me dirijo desde este estado, paso por el 0, voy hacia el 3, pero j regresa inmediatamente, de manera inmediata a lo que es el i. Entonces, por lo tanto, ese camino que sigue acá se descarta como si no fuera un estado transitorio, sino es un estado recurrente, porque existe ese regreso. Entonces ya hemos analizado lo que es el estado 0, 1 y el estado 2. Entonces ya sabemos que los estados transitorios en este caso son 0 y 1. Entonces, por complemento, sabemos que aquellos que no son transitorios son recurrentes. Entonces, si el 0 y el 1 es transitorio, entonces nos queda definir que el 2 y el 3 son estados recurrentes. Ahora, veamos, ¿qué es lo que sucede o qué deberíamos saber para saber si una cadena es ergódica? Ya hemos visto lo que son estados recurrentes. Ahora vamos a ver si es que la cadena es ergódica. Para que sea una cadena ergódica se tiene que cumplir dos principios. El primero es que no existen estados transitorios y la segunda que es aperiódica, o sea, no hay periodos. Entonces, veamos lo que es los estados transitorios. ¿Existen estados transitorios? Sí existen estados transitorios. Entonces, como existen estados transitorios, entonces acá lo que me dice es que para que sea ergódica no deben existir estados transitorios. Entonces, ¿existe estado transitorio? Entonces no es ergódica. Pero, entonces este no cumple. Este tampoco, pero vamos a explicarlo. Cuando se denota que es aperiódica. Es aperiódica justamente cuando no existen lo que son periodos. Aquí voy a dejar lo que es un periodo. Este sí cumple, pero basta que una no cumpla para que no cumpla que sea una cadena ergódica. Entonces veamos. Si es que existe esta forma,
a esto se le llaman periodos. Entonces, como no hay esta forma, entonces se dice que es aperiódica. Entonces, este de aquí sí cumple, pero basta que este de aquí no cumpla para que esta cadena no sea ergódica. Entonces, podemos decir o definir que la cadena no es ergódica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existen estados transitorios. Entonces, eso es todo. Esta es la definición que debemos conocer para definir si un estado es transitorio, es recurrente y si la cadena es ergódica. ¿No? Entonces, muchas gracias. Eso es todo. Hasta luego.